¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes y sean bienvenidos a este ciclo de conferencias, a su ciclo de conferencias coordinado por el Colegio de Profesores de Derecho Penal, el Colegio de Profesores de Procesal Penal y el Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. El día de hoy tenemos un gran tema que será expuesto por el doctor Julio Hernández Barros, que nos hablará sobre lo que es la importancia de la dogmática penal en nuestro sistema de justicia penal acusatorio. Para dar una bienvenida, quiero darle el uso de la palabra al doctor Carlos Daza Gómez, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos, muy alegres porque nos están viendo en toda Latinoamérica. El día de ayer, bueno, al corte del día de hoy exactamente, les comento que nuestro Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal que organiza la Facultad de Derecho de la UNAM tiene inscritos hasta las 9:30 de la mañana 9,127 personas. Algo que realmente nos da mucho gusto que se hermane toda la comunidad jurídica de Latinoamérica y Europa ante este evento que está organizando nuestra facultad. Quiero darle la bienvenida a todos los miembros del claustro académico que se encuentran ya aquí con nosotros, el doctor Carlos Vidal Riverol, el maestro Iván Berger, y desde luego Enrique Abraham Ortiz, el director del seminario, el maestro Arturo Cosío Zazueta, Víctor Solís y Pedro Hernández Gaona. Es un gustazo de veras y agradecerle a nuestro director, Raúl Contreras Bustamante, el apoyo incondicional para llevar ante ustedes a estos juristas de talla internacional que nos han venido dando a lo largo de ya 57 conferencias que son las que hasta este momento llevamos. Vamos a cerrar este ciclo de conferencias el día 17 de julio para ya enfocarnos de lleno en los 13 días siguientes al magno evento del Congreso Internacional. Sin más preámbulo, le quiero ceder el uso de la palabra al maestro y doctor Julio Hernández Barros. Bienvenido, Julio. Muchas gracias y bueno, pues quiero agradecer muy cumplidamente, por supuesto, al Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, en especial, bueno, por supuesto, a su director, don Raúl Contreras, pero también a los dos Daza, a Carlos Daza padre y Carlos Daza hijo, con quien me une un gran lazo de amistad que trastoca las generaciones, ¿no? Es decir, que durante generaciones hemos sido amigos, mi padre y Carlos papá, y después yo con Carlos papá también y con Carlos hijo, que me une un gran lazo casi consanguíneo, ¿no? Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes y viendo pues tantos amigos y tan queridos amigos aquí conectados también, mi amigo Pedro Hernández Barros, que así nos decimos de cariño, yo me digo Julio Hernández Gaona, que durante años también tenemos una amistad, su padre también con mi padre, y bueno, pues con Arturo Cosío, que hemos compartido también muchos eventos académicos y siempre se le aprende, y bueno, pues el gusto de estar con todos ustedes en esta transmisión, tanto los que estamos conectados aquí en el Zoom, como quienes nos están viendo a través de Facebook Live, pues les agradezco muchísimo que estén aquí. Sé que todos están llenos de ocupaciones, que esta pandemia nos ha pegado mucho a todos y que ha sido pues muy difícil transitar por ella, poder regresar a la normalidad, que pues creo que ha sido dañada para siempre esta normalidad. De manera que les agradezco muchísimo que se tomen su tiempo para estar con nosotros y por supuesto que las cuestiones, los comentarios, las preguntas que hagan a través de la página del Colegio de Profesores de Derecho Penal, en la medida de mis posibilidades las atenderé con mucho gusto, ¿no? Y el tema pues que nos trae hoy aquí es un tema sumamente importante, ¿no? Es un tema del que ha habido controversia, incluso grandes pleitos entre juristas, ¿no? Yo recuerdo esos pleitos que se trae el doctor Javier Jiménez Martínez con el doctor Javier Matute, ¿no? Donde pues han sobrepasado incluso
los escrúpulos que debe de tener un académico y han sido ataques muy fuertes por un tema sin duda discutible, pero eso es lo que enriquece nuestra profesión. Yo estoy convencido de que las materias del hombre, estas materias que hablan de seres humanos, que no son ciencias exactas, pues están expuestas precisamente eso, al escrutinio de todos, y a que todos tengamos distintos conceptos, distintos puntos de vista, distintas opiniones, no solo en cuestiones baladíes, sino también en el fondo de estas cuestiones, y a fin de cuentas, pues eso nos enriquece. Si todos pensáramos igual, la realidad pues es que poco avanzarían estas ciencias humanas, ¿no? De manera que no pretendo yo sumarme ni incluirme en estas contiendas que les digo traspasan lo académico, sino hablar más bien del tema y que cada quien saque sus conclusiones, por supuesto tomando postura, ¿no? Pero a fin de cuentas cada quien tomando sus conclusiones, ¿no? Y aquí el punto de partida fundamental es si el nuevo sistema de justicia penal en México sigue regido como lo hacía el anterior por la teoría del delito. Y en un resumen brevísimo, así como dicen esos memes, seré breve, mi respuesta es sí, ¿verdad? Mi respuesta es sí, y ahora voy a fundamentar por qué, pero creo que la teoría del delito pues sigue tan vigente y quizá más que con antelación. Y creo que la confusión se deriva del concepto o de los distintos conceptos de teoría del delito y de su comprobación que existen a lo largo del mundo. Y sin duda el nuevo sistema de justicia penal, estos juicios orales, adversariales, que también hay quien desde ahí empiezan a decir que si nuestro derecho no es adversarial, que solamente es acusatorio. Yo considero que estamos en un sistema oral, adversarial, acusatorio, y que todos estos términos se pueden llevar perfectamente de la mano. Incluso hay tesis de jurisprudencia que así lo han mencionado, pero más allá de eso, bueno, pues quizá el país que más juicios orales ha llevado en la historia de la humanidad por sus dimensiones, por su tamaño y además por su carácter tan persecutor, pues debe ser los Estados Unidos de América, en donde pues todos estábamos acostumbrados a ver las películas en donde salían esos juicios que nada se parecían a nuestros anteriores juicios. Y en esos juicios la realidad es que la teoría del delito tiene poca importancia. Cuando el fiscal hace la acusación y se va a determinar si se inicia o no se inicia un procedimiento, un gran jurado determina esta situación y ese gran jurado determina que se ha cometido un hecho con apariencia de delito. Punto. Ya lo determinó. Eso ya no hay vuelta atrás y no hay forma de controvertirlo, salvo algunas contadas excepciones. De manera que pues lo que tendrás que acreditar dentro del juicio es si la persona que está siendo enjuiciada fue quien cometió esos hechos con apariencia de delito, que ya el gran jurado determinó que se cometió ese hecho. De manera que, pues, poco influye que yo hable de tipicidad y de antijuridicidad, porque ya alguien dogmáticamente dijo que eso está aprobado. Y a fin de cuentas tiene que ser así, si quienes nos van a juzgar en ese acto, pues son 12 personas que no tienen ningún conocimiento de derecho y que en muchos de los casos tampoco lo tienen de cultura general y que, sin embargo, bueno, pues se apela a su sano juicio, a su sentido común para llevar a cabo estos juicios. También otra cuestión discutible, ¿no? Yo he tenido estas discusiones con queridos profesores, abogados americanos, donde defienden a capa y espada este sistema de los jurados, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, pues siendo este jurado poco docto en derecho o nada docto en derecho, pues sería inútil tratar de llevar una teoría del delito y explicar cuestiones de las que pues muchos de los que estamos aquí, que somos estudiosos de la teoría del delito, todavía no acabamos de comprender al 100%, que seguimos discutiendo entre uno y otro concepto y que, bueno, pues a fin de cuentas no existe una teoría del delito única y universal que resuelva
todos los problemas que sean planteados o que lo resuelven todo el mundo, ¿no? Cada país hace sus ajustes de acuerdo con sus propias legislaciones, de acuerdo a sus propios conceptos culturales y de acuerdo con la propia idiosincrasia de la nación, de manera que tampoco existe una teoría del delito que podríamos nombrar universal, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí son muchas las referencias que hace nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales sobre el delito y la teoría del delito, ¿no? Y creo que habría que partir de dos conceptos fundamentales, ¿no? El derecho penal adjetivo y el derecho penal sustantivo. Es decir, la diferencia entre el derecho penal como ciencia y el derecho procesal penal, que son dos cosas completamente distintas, dos asignaturas distintas, e incluso les puedo decir que durante muchos años han estado peleadas estas asignaturas, incluso en nomenclaturas, ¿no? Por ejemplo, cuando el derecho penal hablaba de los elementos del tipo penal, pues el derecho procesal hablaba del cuerpo del delito, por poner solo algunos ejemplos, ¿no? Es decir, ha habido una ruptura hasta en términos entre el derecho penal y el derecho procesal, pero lo que sí no podemos discutir es que el derecho procesal, este derecho adjetivo, lo que trata, pues es de aplicar lo que dice el derecho sustantivo. No hay tal pleito más que en los libros de texto, porque en la realidad jurídica de nuestro país y en la de todo el mundo, pues a fin de cuentas el derecho procesal trata de aplicar lo que dice el derecho penal, ¿no? Y pues como negar, digamos, la existencia de la teoría del delito, porque no la menciona con ese nombre en nuestra legislación procesal, pues sería tanto como también entonces ponemos a negar la teoría del caso, porque tampoco hace referencia con ese nombre en nuestra legislación procesal, ¿no? Entonces vamos a decir que no existe la teoría del caso y que nosotros vamos a llegar al juicio sin ninguna idea de lo que vamos a probar o sin una idea preconcebida de lo que vamos a probar, porque el código no la llama con ese nombre, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es la primera distinción, ¿no? La teoría del caso no tiene absolutamente nada que ver con la teoría del delito, ¿no? Y hay incluso quienes se han atrevido a decir que la dogmática penal, la teoría del delito, pues no estudia normas jurídicas. Y bueno, creo que ahí radica el primer error de esto, ¿no? Es decir, por supuesto que la teoría del delito que tiene un nombre que pareciera poco práctico, teoría, ¿no? Cuando hablas de teorías es precisamente lo adversario a la práctica. Bueno, pues esta teoría del delito tiene un fin eminentemente práctico, demostrar en un caso concreto si hubo o no hubo un delito. De eso trata la teoría del delito en resumen, ¿no? De analizar un caso concreto de acuerdo a esa dogmática y determinar, después de haber pasado por todos los elementos, dependiendo de la teoría que quieran escoger, el causalismo, el finalismo, el funcionalismo, si hubo o no hubo un delito. Y bueno, pues sobre esto es innegable la presencia de la teoría del delito en el nuevo sistema de justicia penal y también que finalmente pues la teoría del delito se aplica a cada una de las normas jurídicas que hay, ¿no? En la conducta, por ejemplo, pues al derecho penal no le interesa la conducta de que si una persona fue a correr o estamos llevando a cabo esta videocharla o estamos tomando agua o fuimos al cine. Eso no le interesa al derecho penal. Al derecho penal le interesan solamente las conductas que están precisamente plasmadas en la norma, que están tipificadas en la norma, que están descritas como prohibidas en la norma, aunque también esta prohibición pareciera que no existe. Bueno, pues desde el punto de vista ontológico no cabe duda que se trata de una prohibición el tipo penal, ¿no? Porque hay autores que dicen que los tipos penales no prohíben en la medida que la gente puede ajustarse a ellos y no, es decir, no están redactados de la forma de no matarás, ¿no? Sino comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, cuando en realidad pues, lo que dice esa norma, a lo mejor no lo dice la ley como tal, pero la norma que rige esa ley, pues sí, a fin de cuentas dice no matarás, porque si matas te voy a meter 20 años a la cárcel, ¿no? Entonces esta amenaza de castigo, pues a fin de cuentas se traduce en una prohibición, ¿no? Y para entrar, digamos, en materia y acreditar
fácticamente y no solamente con dichos que efectivamente la teoría del delito está presente en el código, bueno, pues tenemos el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales que le exige al Ministerio Público una clasificación jurídica de la conducta, ¿no? Y dice que para emitir un citatorio al imputado para una audiencia inicial o una orden de comparecencia o una orden de aprehensión en los casos que cada una de estas corresponda, bueno, pues el Ministerio Público deberá de realizar una clasificación jurídica en donde especifique el tipo penal que se le atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda a la reclasificación correspondiente. Es decir, desde los inicios, desde antes de que inicie el procedimiento, para el simple citatorio a una persona para que comparezca, bueno, pues ya se tiene que haber acreditado ciertos elementos de la teoría del delito, de la dogmática penal, para poder empezar, digamos, uno de los procedimientos penales, ¿no? También el artículo 311 habla de esta calificación preliminar que debe hacer el Ministerio Público y que debe comunicársela al propio imputado. Y siendo que en la solicitud de audiencia inicial también ocurre esto, no habla literalmente de que se tenga que acreditar esta clasificación en la vinculación a proceso. Creo que es simplemente un error de apreciación, un error de interpretación, pensar que el auto de vinculación no debe de cumplir con esos requisitos que cumplió incluso un citatorio previo, ¿no? Erróneamente a mi juicio, pues simplemente cambia quién hace la calificación, ¿no? En la imputación, en la solicitud de citatorio, incluso en la acusación, el que lleva a cabo estos actos es el Ministerio Público. Sin embargo, por ejemplo, en el auto de vinculación, pues simplemente el que hace la clasificación es el juez, ¿no? Y bueno, pues lo vemos en muchos actos del juez que a fin de cuentas un auto de vinculación cumple con esos parámetros previos, ¿no? Todo mundo dice, y creo que coincido yo en que esta vinculación a proceso, esta audiencia de vinculación a proceso, no debe de malinterpretarse como un minijuicio. Bueno, pues estoy de acuerdo absolutamente en que no se trata de un minijuicio, porque entonces sería absurdo que hubiera un juicio como tal. Sin embargo, sí hay ciertos elementos que deben de acreditarse en esta audiencia inicial que tienen indudablemente vinculación con la teoría del delito, ¿no? A pesar de que en la vinculación establece solamente que existan datos de prueba, establecer razonablemente con datos de prueba la existencia de un hecho que la ley señala como delito, ¿no? Y estas clasificaciones, bueno, pues deberá entenderse que el juez deberá de cumplirlas, aunque no lo diga expresamente el artículo 316, ¿no? En su escrito de acusación, el Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 335, en la fracción tercera, vuelve a exigirle el Código Nacional al Ministerio Público que haga una clasificación jurídica correspondiente. Y me estoy refiriendo a una clasificación jurídica correspondiente, como si fuera sinónimo de la teoría del delito, de los elementos que integran el delito. Porque a fin de cuentas, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, a eso se refiere el legislador cuando dice una clasificación jurídica, ¿no? Cuando el legislador dice esas palabras, se refiere exactamente a que se prueben los elementos del delito, la tipicidad, la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad. Y cuando habla de la teoría de la pena, pues establece también requisitos similares nuestro Código Nacional, ¿no? Y a esto me refiero cuando hablo de que el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que cuando existe una sentencia condenatoria, el juez deberá de probar, y le voy a dar lectura aquí al artículo 406, dice: el tribunal, al dictar sentencia condenatoria, se indicarán los márgenes de punibilidad del delito
y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica. Esta es la frase sacramental que utiliza el legislador en el nuevo código para referirse a la teoría del delito, porque dice que, es decir, dice, el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. Y dice, la sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en la que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de atipicidad, justificación o inculpabilidad. Igualmente se hará referencia a las agravantes o atenuantes que hayan concurrido y la clase de concurso de delitos, si fuera el caso. Todo eso dice el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si eso no es que se acrediten los elementos del delito, pues no sé cómo quieren llamarlo, ¿no? Es decir, creo que queda muy claro, de acuerdo con este artículo 406, que precisamente cuando el juzgador dicta una sentencia, pues tendrá que acreditar todos los elementos del delito, y así los menciona. Y no solo eso, menciona también los elementos negativos del delito, es decir, que debe de probarse que existió una conducta, que esa conducta fue una conducta humana, que esa conducta no adolece de alguna de las causas de exclusión de la conducta, de ausencia de conducta, que no existe fuerza física irresistible, que no existe involuntariedad psíquica por parte del autor, que se probaron los elementos del tipo penal, los elementos objetivos y los elementos subjetivos, que se probó cuál es el sujeto activo, cuál es el sujeto pasivo, que se probó la causalidad, ¿no? Es decir, la relación que existe entre la conducta descrita y el tipo penal, ¿no? Que se ha probado, y el resultado causado, es decir, que la conducta que se le imputa a la persona efectivamente causó el resultado prohibido por la ley, que se acredite las características especiales, si es que el tipo lo requiere, de servidor público, de mayor de edad, de mexicano, todas estas cuestiones de elementos objetivos del tipo penal deberán de acreditarse, o la existencia de elementos normativos, ya sea de carácter jurídico o de carácter cultural, ¿no? Como la contravención de alguna ley, que algunos tipos lo piden, ¿no? El que, por ejemplo, cuando dice al que abra una correspondencia ilegalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues tendrás que acreditar la ilegalidad de la conducta a través, que es un elemento normativo de carácter jurídico del tipo penal. O cuando se refiere, por ejemplo, a imágenes obscenas, ¿no? Bueno, pues tendrás que acreditar que efectivamente se trataban de elementos de imágenes obscenas o de imágenes pornográficas, dice también por ahí del artículo 200 el Código Penal. Y entonces, en todos estos casos, tú tendrás que acreditar estos elementos objetivos, en este caso de valoración cultural que trae el Código Penal, pero también tendrás que probar los elementos subjetivos del tipo penal para los que los consideramos dentro del tipo penal, pero si te los quieres saltar y estudiarlos en la culpabilidad, como lo hace el causalismo, no le veo tampoco mayor problema. Es decir, que yo no creo que a lo que se refiere el código es que apliquemos la teoría finalista, que es de la que estoy hablando, que apliquemos la teoría causalista, o que apliquemos la teoría funcionalista, porque además no todos los casos se resuelven igual, ¿no? O sea, a mí que me gusta estudiar la teoría finalista y que le encuentro muchas ventajas sobre otras, pues a la hora, por ejemplo, de estudiar un delito culposo con la teoría finalista, me doy contra la pared, ¿no?
Y en cambio, la teoría causalista, pues lo resuelve de una forma fantástica. Y pasa al revés, por ejemplo, cuando quieres estudiar un caso de tentativa, ¿no? Cuando quieres estudiar un caso de tentativa con la teoría causalista, pues nada más no hay forma de acreditar la tentativa, porque no sabes qué quería la persona en una etapa previa de la conducta, sino te tendrías que ir hasta la culpabilidad para saberlo, elemento muy tardío para determinar una tentativa, ¿no? Entonces, creo yo que no se trata de una teoría del delito como tal, ni siquiera una teoría universal del delito, sino una teoría del delito que se aplique al caso concreto y que trate de darle respuesta a todos estos elementos que el 416 dice y que fundamentalmente pues están en cualquiera de estas que les digo, ¿no? Incluso en la teoría de la lógica matemática, uno de los pocos intentos que hemos hecho los mexicanos por crear una propia teoría del delito y que hemos aceptado pues mayormente la teoría alemana que satisface en buena medida los requerimientos de nuestro país, ¿no? Entonces, una vez probados estos elementos subjetivos del tipo penal, si hubo o no hubo dolo, si el dolo fue un dolo eventual, si fue un dolo directo, si fue un dolo de consecuencias necesarias, que la ley tampoco se refiere a ellos cuando habla en su artículo 9 o en el artículo 7 del delito. Bueno, pues la realidad es que sí sirven mucho si estos dolos, es decir, la calidad o la clasificación que se pueda hacer dogmáticamente del dolo para el quantum incluso de la pena, ¿no? Y por supuesto, para poner a una persona en libertad, ¿no? Porque si el Ministerio Público hace una acusación en la audiencia inicial por delito doloso, por ejemplo, por un homicidio doloso, y tú en esa audiencia acreditas que no se trató de una cuestión dolosa, sino de una cuestión culposa, y se sigue el proceso por el delito culposo, pues la gran diferencia será que no se ponga una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sino que puedas obtener incluso la libertad de tu cliente como abogado, si en ese mero instante de la audiencia inicial puedes acreditar estos hechos que nada se opone a que ocurra. O, por ejemplo, una calificativa de violencia en el robo, ¿no? Tú en esta audiencia inicial pruebas que no hubo violencia en el robo, bueno, pues también es la diferencia entre una prisión preventiva oficiosa y una medida cautelar distinta de la prisión preventiva que podría poner a tu cliente en la calle. De manera que, bueno, pues todo esto va llevándonos de la mano para acreditar que efectivamente pues tenemos que probar todos estos elementos. Después nos dice el mismo 406 que se debe de probar que no existe una causa de antijuridicidad, que no hay legítima defensa, que no hay estado de necesidad, que no hay cumplimiento de un deber, dependiendo de los códigos penales de cada estado de la República. Bueno, pues habrá que estar a cuáles son causas de justificación y estar a aquellas causas de justificación que tampoco vienen necesariamente en el Código Penal, ¿no? Sino que pueden estar pues en cualquier otra ley que autorice a llevar conductas que en general serían típicas, excepto si se cometen bajo la condición que estas otras leyes lo dicen. En el Código Civil encontramos algunas causas de justificación, por ejemplo, en tratándose de daño en propiedad ajena, ¿no? Cuando tiras un árbol cuyas raíces se están metiendo en tu propiedad o cuyas ramas se están metiendo en tu propiedad y tú cortas esas ramas, pues en general sería un delito, pero pues atendiendo a la teoría del delito, habría una causa de justificación en el Código Civil que permite cortar las ramas cuando traspasan tu heredad. Y ni modo que esto no se pruebe en el juicio, ¿no? Es decir, todo esto deberá de acreditarse en el juicio y después, bueno, pues tendrás que irte también a la culpabilidad para los que siguen la teoría causalista, pues acreditar ahí el dolo o la culpa, o para no, pues, ¿no? Pues ahí podrás establecer también la reprochabilidad del sujeto, ¿no? El sujeto obró contrariamente a derecho cuando tenía la obligación de cumplir con ella, ¿no? Es decir, que tuvo una actitud contraria a la norma que será el quantum de esa culpabilidad, ¿no? Por un lado, la autodeterminación que tenía el sujeto, la libertad con la que contaba para elegir y por el otro lado, pues la gravedad de la violación a la norma, ¿no? Entonces, esta balanza, ¿no? Entre la libertad que tenía
y la gravedad de la violación a la norma, pues serán lo que nos ayude a establecer la culpabilidad, pero también el grado de culpabilidad de la persona, ¿no? Es decir, que en la culpabilidad, pues se hace una especie de gráfica, ¿no? Entre qué tan libre eres y qué tanto violaste la ley en estos planos cartesianos que se hablaban, ¿no? Y ahí establecer, pues, el grado de la culpabilidad con la que obró el sujeto. Y esto, bueno, pues no es invento de nosotros, los profesores de derecho penal, los académicos, defensores de la dogmática, sino esto es una cuestión que viene establecida en la ley, en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, pues vienen establecidos todos estos artículos a los que he venido haciendo referencia, ¿no? El artículo 141, el artículo 311, el artículo 335, fracción tercera, el artículo 316, el artículo 406, el 409, el 410, todos estos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales nos hablan de la necesidad de probar estos elementos del delito. Y como vemos, bueno, pues esto cambia dramáticamente las cosas de un sistema que nosotros habíamos visto en la televisión, de este sistema anglosajón, en donde todo o mucho de esto, porque no todo, por supuesto que hay excepciones para poder hablar de elementos del delito en los juicios americanos, pero muchos de estos conceptos pues se dan por sentados, y entonces siempre vemos en las series de La Ley y el Orden o en las de CSI que les preguntan, ¿y qué hizo usted el 4 de mayo del 2018 a las 10 de la noche? ¿No? En todas esas pues, siempre veremos invariablemente que se hace esta pregunta. ¿Por qué? Pues porque de esto se trata en buena medida los juicios americanos, de acreditar si la persona cometió o no cometió la conducta, y decir que él no pudo ser porque no estuvo en el lugar de los hechos, pues es una muy buena salida para decir que no la cometió, y además pues muy clara y muy contundente frente a 12 personas que desconocen el derecho. Pues qué mejor forma de enseñarles a esas 12 personas que no conocen el derecho que él no pudo haber sido porque tenía un álibi, como le dicen los americanos, a esta coartada de la que nosotros hablamos en nuestro derecho mexicano, y de que la Corte ha sido tan enfática en menospreciarla, ¿no? La coartada, en decir que pues, la coartada realmente no es trascendente si tenemos la riqueza de la teoría del delito para abundar en la comisión o en probar, digamos, cada uno de estos elementos. Pues realmente si estuviste o no estuviste, sí, por supuesto es relevante, pero no es lo más relevante en un sistema en donde el estudio del derecho sigue prevaleciendo sobre el simplemente estudio fáctico, como quieren presentar nuestro derecho mexicano algunos autores con los que por supuesto no coincido, ¿no? Es decir, que no creo que el proceso penal se trate de demostrar simplemente, así con esa simpleza, que se llevan a cabo ciertos hechos. Por supuesto que no. Creo que en el proceso penal, y es la exigencia de todos los artículos que hemos dado referencia y algunos de ellos lectura en esta plática a la que nos convoca el Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues todos estos artículos nos hacen referencia a la necesarísima comprobación dogmática de los elementos del delito: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y bueno, por supuesto, la punibilidad más adelante en los artículos 409 y 410, donde también habla de los requisitos de la dogmática penal. Con todo este bagaje, ¿verdad? Pues sí podemos distinguir perfectamente que nuestros juicios siguen dominados por la necesaria comprobación de los elementos del delito, y que el proceso penal oral, acusatorio y adversarial en el que vivimos en nada se opone a la comprobación sistemática de estos elementos del delito, y al contrario, expresamente se refiere a ellos, incluso con más categoría y con más abundancia que lo hacía el antiguo Código Federal de Procedimientos Penales o muchos de los códigos de procedimientos penales de los estados, ¿no? El artículo 406, para mi gusto,
pues trae una innegable carga de derecho penal sustantivo que debe de ser acreditado en el proceso y que además lo menciona con sus términos, con los términos en que los penalistas conocemos estos conceptos y nos establece o le establece al juez la obligación de acreditar cada uno de estos elementos. De manera que para mi gusto, pues no queda duda de que la teoría del delito sigue tan viva o más como antes y que quienes estudiamos el derecho penal, el derecho procesal penal, el nuevo sistema de justicia penal, los juicios orales, las técnicas de litigación oral, todos estos elementos, pues tendremos que cumplirlos al pie de la letra, ¿no? Es decir, las clases de juicios orales no son como muchos los han dado, yo he asistido a algunas de ellas donde son clases de histrionismo, ¿no? Y de cuestiones baladíes y superficiales, cuando el bagaje de un juicio es tan profundo como lo era antes y tenemos que acreditar cuestiones tan importantes como los elementos del delito en cada uno de nuestros juicios. Esta es más o menos mi percepción de la importancia de la dogmática penal, de la teoría del delito, independientemente y sin querer entrar a detalle de cuál sea la que más nos convenza o si queremos mezclarlas, dado el caso que estemos llevando, pero bueno, pues es necesario acudir siempre a la dogmática penal para poder acreditar la responsabilidad penal, para poder sentenciar a una persona y declarar que esa persona es culpable. Ese es más o menos el motivo de mi disertación, queridos Carlos, ¿no? No sé cuál sea usted, siendo expertos también, tanto en derecho penal como en derecho procesal, cuál sea su idea sobre estos tópicos. A ver, primero agradecerte, ha sido una magnífica exposición, has hecho un recorrido desde el ámbito dogmático, desde el ámbito esto. Fíjate que aquí ya hay gente que, ahorita voy a hacer el uso de la palabra porque hay varios que quieren participar del claustro. Charlie Brown dice, bueno, así dice, buenas tardes, doctor, comparto su opinión en cuanto a que el dictado de la sentencia y el análisis del delito que realiza el órgano jurisdiccional es puramente de carácter de teoría del delito. Donde no comparto es la hora de emitir una vinculación a proceso. Considero ello porque en esta fase el análisis queda a nivel de hecho, incluso ni siquiera es necesario analizar la existencia del dolo con la salvedad que la propia jurisprudencia refiere. Bueno, es una posición que tiene él, que ya muy válida, porque incluso lo mencioné que era una cuestión de interpretación, porque efectivamente la ley no establece esos requisitos, pero creo que es una cuestión de interpretación que hay que satisfacerlos y a Charlie Brown le digo que tiene razón en el sentido de que la ley específicamente no lo requiere, ¿no? A ver, yo me he pronunciado y ahí sí déjame meter un poquito porque hemos dado esta plática ya en varios lados. Yo que he trabajado igual que tú en muchas legislaciones, en creación de normas, siempre he pensado que lo menos que se pueda definir, lo menos que se pueda poner tanta dogmática, pero quiero oír tu opinión en este sentido. ¿Para qué teníamos que ponerle en un código procesal toda una parte dogmática? Porque ya lo acabas de referir. Unas cosas se resuelven con causalismo, otras con finalismo y otras se resuelven con funcionalismo. ¿Y qué pasa si no hubiéramos puesto absolutamente nada? Yo me acuerdo de las clases del maestro Pedro Hernández Silva, cuando él hablaba del proceso, era del proceso y era una cuestión de que aquí tienes toda la parte sustantiva y ya nada más la llevas a la parte procesal y la de... Hoy en día tienes que hacer un estudio dogmático para una sentencia en el 405, donde tienes que ver, y además toman postura de funcionalismo, porque dicen tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, es decir, usan 3 elementos solamente, y luego hablan de error de tipo y de prohibición. Yo creo que eso pues, son símbolos inequívocos de eso. Pero bueno, es simplemente una postura muy personal en que yo critiqué que quien hizo que participó en la elaboración de este Código Nacional, pues bueno, quiso demostrar que tenía una gran sapiencia. Es como irte a los códigos nacionales. Vas a los códigos nacionales y el libro de Castellanos Tena lo vas a ver, ¿veis? Ámbito de aplicación de la ley penal, ámbito de aplicación el delito, y te lo estructuran tal y como está el libro del maestro. Luis Jiménez de Azúa, en un congreso internacional, 1952, si no mal recuerdo, estaban hablando del Código Penal tipo en ese entonces y que ha seguido con la idea de hacer un Código Penal tipo, que en ese entonces era para Latinoamérica. Le preguntaron que qué opinaba del Código Penal mexicano
dijo, es el código más casuístico que hay, todo lo quiere definir, todo lo quiere hacer. Y fíjate las complicaciones, porque ¿qué pasa? Y este es mi planteamiento, si tú tienes que demostrar la tipicidad, antijuicidad y la culpabilidad dogmáticamente, y en la legislación sustantiva teniendo 32 códigos, no está visto todavía desde esa estructura, porque todavía encuentro códigos que tienen error de hecho y de derecho. Entonces, eso es para mí lo que crea un conflicto. Cuando se tenga que crear un código nacional sustantivo, se tiene que adecuar ahora el código hacia el código nacional para poderlos escindir, porque si no va a haber un choque dogmático. ¿Y qué pasa si la teoría del dominio del hecho que tanto vanagloriamos hoy se derrumba? ¿O qué pasa si la cuestión del nexo causal de la condición sine qua non es superada por la imputación objetiva? Fíjate todas las injerencias y que tú ya lo señalaste. Tendríamos que ir valorando con qué parte de la dogmática y cómo estructurarlo. Creo que ahí coincidimos plenamente en que meter tanta dogmática a veces pues crea un conflicto en esto. A lo mejor estoy equivocado, pero esta es mi postura y no me podía quedar porque estamos... Creo que tiene razón en buena medida. Es decir, yo también soy partidario que un código debe estar ausente de todo esto. Y yo creo que el legislador, la intención que tuvo, y quizá después pudiera prescindir de estos artículos, pero la intención que tuvo fue demostrarles que no estábamos en un proceso ante 12 personas que no conocían el derecho y que los procesos deberían de resolverse de acuerdo al sentido común del juez, ¿verdad? Es decir, que no se debería de resolver por un juez docto en derecho, especialista en derecho penal, de la misma manera en que se resuelve un juicio ante 12 personas que no lo son. Creo que esa fue quizá justificando la razón del legislador de incluir todo este proceso de raciocinio por el que debe de pasar el juzgador, de raciocinio jurídico por el que debe pasar el juzgador antes de emitir una sentencia y no simplemente guiarse por su sentido común, por lo que le lata de acuerdo con cómo funciona un jurado americano, ¿no? Pero coincido contigo en que entre menos teoría tenga el código, más fácil es de aplicarse, ¿no? Fíjate que ahorita ya le cedo el uso de la palabra a Pedro Hernández Gaona y a varios compañeros que ya están aquí saludándome. José Roberto Name Acosta, la coartada destruye respecto del activo el primer elemento del delito, que es la conducta. Pues evidentemente no puede existir la conducta si el sujeto no estuvo en el lugar de los hechos. Además, supuesto de que no puede existir un vínculo de atribuibilidad. Es una postura que él da. Contundente. Bueno, yo lo que digo es que pues no es, en un juicio no es lo primero que probamos en México. Yo vi las sentencias de Pedro, ahorita que va a hablar, yo vi las sentencias de Pedro cuando fue juez, uno de los jueces más escrupulosos que yo conozco desde el punto de vista técnico, y en las sentencias que fueron muchas las que yo tuve oportunidad de leer de Pedro, en todas hacía una referencia de cada uno de los elementos del delito y cómo se iban probando, y cómo no daba lugar pues prácticamente a nada más, es decir, sus sentencias. Yo no tendría la estadística de su juzgado, pero podría decir que fueron confirmadas en apelaciones y en amparos en el 90, 95 o muy cerca del 100%, por ese, digamos, escrúpulo que tenía en el estudio jurídico en cada uno de los casos prácticos que se sometieron a su juzgamiento, ¿no? Mira, hay varios que están comentando sobre el caso Rosario Robles, pero como aquí es un lugar netamente académico, nosotros eso no lo vamos a tocar porque son posiciones personales. Si me permites omitirlo y vamos para la cuestión. Cedo el uso de la palabra a Pedro. Nada más decir en ese sentido que yo no llevo ya ese asunto, querido Carlos, desde el mes de febrero de este año, ¿no? Entonces tampoco me vincula y el secreto profesional me impediría comentar cuestiones específicas. Claro, y yo lo veo de esa manera. Adelante, Pedro. Gracias. Mi queridísimo Julio, hace muchos años tuve el suerte de tomar clase con tu señor padre, un hombre cabal, íntegro, profesional, un experto en materia penal y en materia procesal. Y qué gusto que ahora su hijo lo hace en forma extraordinaria, maravillosa, con una sencillez como la de tu papá, a quien tú sabes que yo lo quería muchísimo, al igual que a ti y a tu hermoso hijo. Agradezco los conceptos que has dado. Me parece que ha sido una plática muy enriquecedora, porque
veamos la práctica jurídica, lo que realmente sucede en los juzgados, en las procuradurías. Es verdad para mí que la cuestión adjetiva con la cuestión sustantiva están totalmente unidas. Ahí voy para allá. Es decir, el procedimiento penal y el derecho penal no se pueden escindir en la práctica jurídica, porque el procedimiento te va a servir para poder llegar al ámbito penal a la hora de emitir una resolución judicial, sea cual fuere. Y para allá va. Si tú haces un extraordinario procedimiento penal, te va a dar las bases para ir a una resolución judicial maravillosamente bien armada, como puede ser un auto de vinculación a proceso y una sentencia que puede ser condenatoria y que puede ser absolutoria. Me parece a mí que lo que acabas de decir del artículo 406 sí verdaderamente no es bien diseñado. Creo que faltó técnica jurídica en ese artículo 406. Pero para mí, creo que sí es conveniente que se defina con toda claridad esta teoría del delito, que no desaparece para mí, no va a desaparecer. Creo yo que lo que acabas de decir, que el raciocinio jurídico que tiene que tener un juez, lo hace que tenga la técnica de poder establecer a través de la teoría causalista, finalista, con los elementos que accedan a la conducta, tipicidad y publicidad, si efectivamente existe un delito o no lo existe, porque todo el procedimiento hacia allá te lleva. Creo yo que este 406 se debería corregir, depurar. Yo, contrario a lo que está diciendo Carlos, a quien quiero muchísimo, creo que sí se debería establecer muy brevemente el concepto de la teoría del delito, porque me parece a mí que si tú ves los criterios de los señores jueces, desde la gente del Ministerio Público, de los señores jueces, de los señores magistrados, los criterios son totalmente diversos. No hay unificación en lo que dice uno, en lo que dice otro. Entonces, creo yo que entre más seamos concretos a la hora de presentar un artículo como es el 406, sobre todo porque ahí se establece con toda precisión, creo que ganaríamos enormemente, porque no dejaríamos al azar y a criterio del juez, pues es mi criterio, sí, pero para ti es un criterio y para el otro juez es otro criterio, no dejaríamos una rendija para que hubiera impunidad, como la veo en la práctica jurídica. Mi querido Julio, te quiero mucho, te felicito de todo corazón por esta magnífica exposición y espero vernos a la brevedad posible. Te mando un afectuoso abrazo y un besote. Otro con mucho cariño. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Arturo quiere hablar. Ahorita, bueno, vamos a darle el uso para Arturo Cosío y no sé ahorita cualquier otro de los maestros que nada más me hagan la seña con todo gusto. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Carlos. Pues Julio, muchas felicidades. Muy interesante el desarrollo del tema. Creo que es algo que a todos nos interesa y que evidentemente, como bien dice Pedro Hernández Gaona, o Pedro Hernández Barros, ya no sé cómo se llama cada quien, pero finalmente no puedes entender uno sin el otro, el sustantivo sin el adjetivo. Sin embargo, yo creo que tienes toda la razón al momento de decir que se debe de tomar en cuenta el aspecto dogmático, el aspecto de la teoría del delito, en las resoluciones que se van dictando desde la forma de conducción del imputado, como es una cita para audiencia inicial, una orden de aprehensión, una orden de comparecencia, tendríamos que entender que tendría que estar justificado, y con más razón un auto de vinculación a proceso, sobre todo si hablamos de datos de prueba que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito. Aunque sea un hecho, finalmente tenemos que referirlo con la definición de delito, porque no podemos entender que un hecho es señalado como delito si no es un hecho típico. Y qué decir para la acusación, qué decir para la sentencia, creo que es más que claro que tiene que haber un contenido de teoría del delito y de regulación sustantiva del derecho penal. Yo en cuanto a esta idea de la definición de los conceptos sustantivos en el Código de Procedimientos, voy a marcar también mi línea. Creo que es incorrecta la forma en que lo hace el Código Nacional de Procedimientos Penales, no por la manera en que los aborda en cuanto a la teoría,
sino porque me parece que rebasa las facultades que tiene para legislar. Porque el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en forma única en materia procesal. Y aquí, al introducir conceptos sustantivos, está invadiendo facultades que le corresponden a los congresos de las entidades federativas y al propio Congreso de la Unión para modificar las leyes penales sustantivas federales, pero no tiene facultades para una ley penal sustantiva nacional o en forma exclusiva. Entonces, ahí el problema es que al definirnos cuáles son los aspectos negativos del delito, está invadiendo lo que sería el ámbito de la soberanía interna de cada código o de cada legislación, y entonces si en algún estado de la República les diera por decir que el delito tiene 5 aspectos negativos, ya el Código Nacional les impone que sean 3, cuando la materia es propiamente sustantiva y no procesal. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la manera en la que nos dice cómo se acumulan las penas en caso de concurso de delitos, que es un tema propiamente de punibilidad? ¿Qué decir del tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando establece cuáles son las sanciones, que es un tema meramente sustantivo? Entonces creo que no podemos incluir todo lo que queramos en una ley procesal y automáticamente decir que como teníamos facultades para expedirla, es válido. Creo que ahí se invadieron facultades y creo que el Código Nacional está viciado de inconstitucionalidad por eso en varios aspectos. Sin embargo, bueno, eso nada más era para marcar un poquito la postura en cuanto a este debate. De nuevo, felicitarte y hacer un reconocimiento a tu papá, porque finalmente no puedo verte sin pensar en don Julio. Hace poco, pues tuve la oportunidad de ver en Facebook, porque éramos amigos en la vida real y en Facebook, que fue su cumpleaños, ¿no? Hace relativamente poco tiempo. Y no sabes qué, cómo lo recordé, nunca lo olvido, en realidad no hay que recordar cuando no se olvida, pero verte aquí es un orgullo y él estaba orgulloso. Me acuerdo un día que me platicó cuando te dio un reconocimiento en la Iberoamericana por ser el mejor maestro del área o de la licenciatura o de los mejores maestros. Estaba muy orgulloso de ti y todos lo estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo, y esa lucidez que tienes en los conceptos a mí me sigue apantallando y te admiro mucho, porque es una reflexión en la que yo no había caído y que nada más de oírte me convences, es decir, más allá de lo que pensemos que debe de ser o que debería de hacer un juez, que me parece que sí debería de hacer todo ese estudio crítico, jurídico. Bueno, pues creo que tu razonamiento es impecable, ¿no? Es decir, el legislador tenía permiso de legislar en materia procesal todo lo que quisiera a nivel nacional, pero no se le autorizó que lo hiciera en materia sustantiva y invadió esa jurisdicción. Me parece un pensamiento muy claro. Pero se hace necesario. Sí, quizá necesario, pero vaya, desde el punto de vista de la inconstitucionalidad, suena desde luego interesante, ¿no? Estoy de acuerdo. Te felicito y te admiro mucho, querido Arturo, igual que a todos ustedes. Vamos a ceder uso de la palabra a Adrián Lara y después a Víctor Solís, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Felicitar al doctor Julio Hernández por la postura, por la excelente plática que nos dio sobre la dogmática incidencia en el proceso penal. Y era exactamente el comentario coincidiendo con el doctor Arturo Cosío, en el sentido de que si el legislador no tiene el constituyente a partir del artículo 124 de la Constitución, que es una función o una actividad reservada para el órgano federal, pero en materia procesal, no en materia sustantiva. Por lo tanto, ahí la discusión sería ¿qué tanto las autoridades locales tienen la obligación de atenderla? Ninguna, porque su competencia se tendría que sujetarse a su código sustantivo local. Por lo tanto, las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales en el ámbito exclusivamente procesal serían aplicables a nivel nacional por todas las autoridades, tanto federales como locales. Sin embargo, las cuestiones sustantivas tendrían que ajustarse a su código penal local. Por lo tanto, es inconstitucional y no tendría una obligatoriedad. Coincido plenamente con el doctor Arturo Cosío y es un error del legislador que no se traduce. Y creo que sí la necesidad de crear ese código nacional penal en el materia sustantiva. Sí hay una necesidad de crearlo y unificar criterios para buscar más allá, y coincido también con el doctor Julio Hernández, en el sentido de que no todas las corrientes teóricas dan solución a todas las controversias en el ámbito penal, pero hay que ajustarnos a una nueva teoría, a unas nuevas corrientes, y que estoy también en apoyo con el doctor Carlos Daza en el sentido
de la corriente funcionalista. Ese es mi comentario. Felicitarlos a todos. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Víctor, adelante, por favor. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto, doctor Daza. Seguimos avanzando, seguimos trabajando, la facultad no para. Nuevamente, felicidades por este ciclo de conferencias que ha sido maravilloso. Y hoy invitado de lujo, mi querido Julio. Hace tiempo que no Víctor, te saludo con mucho tenía el gusto de ver. Desde hace más de 30 años que nos conocemos. Sí, ¿verdad? Hace un buen rato. Pero bueno, aquí estamos y mira, la doctrina nos une y aquí estamos. Gracias por compartir tus conocimientos. Sin duda alguna, yo coincido contigo en el aspecto de que la legislación adjetiva o la parte procesal, la ciencia procesal y la sustantiva no pueden ir aisladas, tienen una relación. Y me parece que el punto de convergencia ha estado siempre y debe estar por siempre en el principio de legalidad. ¿Y por qué digo en el principio de legalidad? Bueno, pues el famoso apotegma máximo que hemos defendido, que ha recogido nuestra Carta Magna, el nullum crimen sine legem, de nula pena, pues es ese principio de taxatividad, principio de legalidad, principio de hermenéutica jurídica que está ahí tradicionalmente en el 1416 constitucional y que implica el marco o ha significado, se ha traducido en el marco de actuación y límites de parte de la autoridad penal para efecto de los actos privativos de la libertad. Y ahí lo tuvimos, y vuelvo a repetir, en el 1416, y está ahí. Donde sí me parece, mi querido Julio, que no coincido, es en el aspecto de que sin denostar y sin que ello implique que la teoría del delito deba ser de menos relevancia o de nula relevancia en el nuevo sistema acusatorio, sí creo que hay una desdogmatización en el principio de legalidad. Y esto lo vemos desde el 141, tú señalaste el 141, que es el que regula los requisitos formales, ¿verdad? De un citatorio, de una orden de aprehensión, y donde si hubiese un paralelismo entre el 141 del Código Nacional con el viejo sistema, es el 168. Y me parece que de la misma redacción se entiende, se traduce esta desdogmatización o esta disminución de la exigencia dogmática, de la exigencia normativa. Y es que no es lo mismo, como señala el 141, especificar que como señalaba antes el 168, acreditar palabras más, palabras menos. Recuerdo que el 168 decía, imponía la obligación al agente del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal de acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. A su vez, decía, el juez deberá en su oportunidad valorar y acreditar si estos elementos se configuran para efecto del fundamento y motivo de la orden de aprehensión como acto privativo de la libertad. Incluso el 168, quizá yendo más allá de la técnica legislativa, como ya se ha comentado, incluía todo este bagaje de elementos que integraban ese juicio de tipicidad y que el propio Ministerio Público en la consignación a través del ejercicio de la acción penal tenía que acreditar, y el juez a su vez, y esto implicaba pues finalmente una protección a los derechos fundamentales, ¿no? En el marco de la legalidad. Hoy, como lo señala el 141, especificar, insisto, requiere de un estándar menor a lo que es acreditación. Como bien señalaste, ya en el momento del juicio oral, sin duda alguna, el legislador sí refiere el término acreditar. Esto yo lo entiendo porque finalmente, como todos aquí lo sabemos, hay una disminución en el estándar probatorio en el nuevo sistema de justicia, diferente al anterior, que empezamos por evidencias en una investigación inicial, luego pasamos a datos de prueba, luego a medios de prueba, ¿no? en la intermedia, y la prueba, como sabemos, se produce en el juicio oral. Sin embargo, el acto privativo de la libertad
hoy está reducido a la no acreditación de los elementos del cuerpo del delito. No sé qué opines al respecto, porque esto, concluyo, implica el que las autoridades facultadas en materia penal para emitir el acto privativo de la libertad no necesariamente hagan un juicio de tipicidad completo o con un contenido dogmático. Pues mira, es discutible, querido Víctor. Yo creo que el 141 es claro cuando dice en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público, es decir, obliga a realizar esta clasificación jurídica y obliga a que especifique el tipo penal que se le atribuya, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Dice sin perjuicio de que después se pueda reclasificar. Quizá, es decir, coincido absolutamente en que el estándar probatorio de cada una de estas fases va increciendo, ¿no? Va aumentando, y no como ocurría antes, que los mismos requisitos que te ponía para una orden de aprehensión eran los que te imponía para una sentencia, de manera que ya llegabas prejuzgado, digamos, ahí al proceso. Aquí sí hay estándares probatorios. Sin embargo, creo que los elementos típicos que deben de acreditarse en ese grado, en ese estándar probatorio, pues varían poco, vaya, ¿no? Es decir, el Ministerio Público te va a decir qué es lo que hiciste, cuáles son los elementos de ese tipo que hiciste, cómo participaste, cuál fue la autoría, cuál fue la participación que tuviste, y se va hasta elementos digamos, de acuerdo con el causalismo de la culpabilidad, ¿no? El tipo doloso, la culpabilidad dolosa o culposa, o la tipicidad dolosa o culposa, dependiendo de la conducta que quieras asumir. Sí creo que pone requisitos de la teoría del delito, y quizá sí increciendo cada vez más su grado de prueba, ¿no? De demostración, pero bueno, finalmente acotándose a elementos del tipo penal, del delito, ¿no? Gracias, Sí, el maestro Sánchez Macías. Por favor, hermano. Gracias, mi querido Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Mi querido Julio, felicidades, extraordinaria tu plática. Y fíjate que resalto o rescato de tu grandiosa participación la precisamente flexibilidad que ahora con el nuevo sistema tenemos para aplicar los elementos de la teoría del delito según la teoría que se adecue, que el juez tendrá que valorar esa situación. Me hiciste recordar un caso muy famoso cuando yo estuve de magistrado en Veracruz. Yo estuve de magistrado en materia electoral federal, no penal, pero obviamente en los congresos que había con los magistrados de otras materias. Fíjate que hubo un asunto, ustedes lo recordarán por las noticias, muy sonado en Veracruz, donde ahorita que hablabas de, por ejemplo, en el sistema americano, la famosa coartada, hubo un homicidio y una violación previa de la víctima, y la defensa central, primero con las evidencias y datos de prueba para que no se dictara el auto de vinculación a proceso, y después durante las pruebas se insistió mucho por parte de la defensa de que tenía los elementos correspondientes para acreditar la famosa coartada, de que presentó cámaras de un hotel, ahí hay un hotel Fiesta Inn, perdón por el comercial, que está en una de las zonas más exclusivas de Jalapa, y presentaba los videos donde él había entrado y donde había pruebas incluso que se había hospedado, y que a la hora había pedido, precisamente los hechos, había pedido alimentación al cuarto. Y gran parte, lo resumo y no es ahorita cuestión de tiempo, las situaciones que después, con todos estos elementos que dices, y el juez siguiendo, recuerdo que por cierto yo le presté el libro de la obra de Nicola Framarino de Malatesta, de las pruebas, él siguiendo a Michele Tarufo en el sentido de que ya en la etapa probatoria todas las pruebas realmente son indicios y hay que estructurarlos para que nos lleven a la configuración de todos los elementos del delito. Fíjate que se vio que efectivamente la famosa coartada se venía abajo porque con otros elementos de prueba que aportaron las demás partes, se vio que efectivamente
si esa persona entró, se había registrado, pero por la parte de atrás salió, ya tenía todo preparado, sabía que la víctima estaba en ese lugar y perpetró el crimen. Me hiciste recordar este caso muy famoso que fue un escandalazo, y la verdad, mis respetos, porque precisamente esto comprueba muy bien lo que bien nos decías, de que, a ver, no hay nada más versátil, aún y con todos los supuestos elementos que tengamos de una teoría, o los elementos de otra teoría, puede hacer más funcional la norma y puede llevar a la resolución de casos. La verdad, mis respetos y te felicito, mi querido Julio. Abrazo. Igualmente. Bueno, vamos a ir cerrando ya esta participación. De verdad, Julio, estoy muy contento, pero déjame nada más finalizar por todo lo que acabo de escuchar, y pues tampoco se puede uno quedar con la situación de no comentar algunas posturas que creo que son relevantes. Lo que yo sostengo, y al menos por la experiencia que tengo, igual que tú en la práctica, es que si nosotros invadimos de dogmática la cuestión de en el ámbito procesal, si así tenemos una discrepancia de criterios, de unificación de criterios para poderlo entender, y tomó Víctor algo que es muy importante cuando se hablaba del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Tú te acordarás porque vivimos durante años y tu papá litigó muchas veces, igual que yo, en ese sistema. Y la gran dificultad era la interpretación de cuáles eran los elementos normativos, subjetivos y objetivos del delito. Y luego vinieron los elementos del tipo, que fue un verdadero fracaso, porque ahí sí ya te señalaban cuáles eran y qué era lo que decían los jueces. Con los elementos del tipo, pues ya te dicto una sentencia condenatoria, ¿ya para qué lo hago? ¿Y qué pasó? Pues que tuvieron que quitarlos precisamente por haber cerrado tanto. ¿Qué es lo que yo opino? Que cuando tú invades la esfera procesal con tanta dogmática, corres un grave riesgo de impunidad. ¿Qué sucede? Y vamos al Código Penal Federal. Definieron en el Código Penal Federal lo que es cópula. Cópula, y no había necesidad de definirla, y sin embargo la definió el legislador, sintiéndose muy inteligente, un hombre de gran ciencia, dijo: cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima. ¿Quién es el activo y quién es el pasivo? Solamente el hombre contra hombre o mujer. ¿Y qué sucedió? Que ahora en la práctica encuentras que el pasivo, siendo secuestrado, privado de su libertad, introduce al activo. Esto crea atipicidad y deja impunidad. Ese es a lo que yo me refiero, que no puedes estar definiendo tanto las cosas porque creas este problema. No es tiempo ni es mi participación, simplemente decirte que así como está estructurado de tipicidad, atipicidad y luego culpabilidad, muchos me dicen, es que era para darle certeza a la gente. Pues yo creo que no consiguieron la certeza. Si no, métete al chat de los penalistas y vas a ver cómo un solo asunto hay 50 criterios y ya hasta jurisprudencia tuvieron que hacer de muchos de los criterios de cómo interpretar el dolo, dónde lo vas a ubicar, dónde lo vas a manejar, cómo vas a excluir, cómo vas a manejar. Ese es el riesgo de haber hecho ese estudio dogmático dentro del procesal. Yo respeto los criterios porque además pues cada quien mata las pulgas a su manera, pero desde mi perspectiva debemos de dejar a la interpretación de la gente y que la Suprema Corte también dé su punto de vista. Cuando salga el criterio de la Corte, pues entonces unificas. Pero, por ejemplo, en este caso que te doy, nada más por poner un simple hecho, cópula ya lo había definido la Corte. Introducción del miembro viril por vía vaginal, anal, oral, punto. Pero no decía quién era activo y pasivo. Al momento en que haces esa referencia, ya dejaste una estela de impunidad. Igual va a pasar con esto. Cuando para que te dicten una sentencia, tienes que acreditar. Y estoy acordándome de que una vez fui al juzgado 42, donde estaba un ilustre juez, Pedro Hernández, y me enseñó su sentencia. Y hacía un verdadero estudio dogmático. Pero fíjate lo interesante, no lo decía el Código Procesal, sino que él para resolver tomaba una postura y hacía un verdadero estudio. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el juez 42 pudo haber hecho ese estudio y el juez 54 hacer otro estudio. Y de todos modos llegaban al mismo camino, pero con estructuras dogmáticas diferentes. Te está permitiendo esa apertura que no existía cuando lo hacía Pedro,
está permitiendo que él interprete y haga lo que quiera, siempre y cuando lo haga dentro del ámbito de la legalidad. Creo yo que simplemente son comentarios para, pues, ponerle salsa a este momento. Y así empezó la plática, diciendo pues que estas ciencias del hombre de lo que se trata precisamente es de tener opiniones contrarias, contradictorias, antagónicas, distintas, porque eso es lo que nos enriquece estas ciencias, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que solo así podemos crecer con estas opiniones. Bueno, pues lo vemos constantemente en la contradicción de tesis, ¿no? Dos tribunales colegiados que piensan absolutamente distintos sobre un caso concreto y se vale, y creo que no solo se vale, sino que esa es la materia que enriquece nuestro diario quehacer, ¿no? Si todos pensáramos igual, si todos decíamos, no habría ningún avance, de manera que reconozco, por supuesto, tu postura, quizá no en todo la comparto, porque creo que, digamos, las razones por las que lo hace el legislador pueden ser otras, como disculpa al legislador, pero sí coincido en el que los códigos pues no deben de ser los libros de texto de los abogados, no deben de contener todos los aspectos doctrinarios y dogmáticos que están y que, bueno, pues deben de quedar a la interpretación libre, muchos de ellos, y que quizá fue lo que quiso evitar, pero por supuesto que estoy de acuerdo contigo en esa parte, y además, bueno, pues sobre todo en que no hay nada mejor que dar posturas disímbolas para aumentar el caudal de conocimientos, ¿no? Termino con lo que decía Francesco Carrara cuando llegaba un cliente a verlo. Llegaba el cliente y le planteaba a Francesco Carrara su caso y decía a Francesco Carrara, no se preocupe, todos estos juristas que están aquí en mi biblioteca del lado derecho le dan la razón. Y le decía al cliente, ¿entonces lo voy a ganar? No, permítame, todos estos tratadistas que están del lado izquierdo están en contra de eso. Entonces, ahí creo que se cierra todo esto. Hoy ha sido una tarde extraordinaria de compartir intelecto con los grandes amigos. La verdad estoy muy gustoso porque esto es el nivel que se transmite a Latinoamérica. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Mañana nos acompañará la maestra Itali. Déjenme salir de Facebook un segundito. Ahí está.